Bueno, muy buenas noches y estamos aquí listos para iniciar nuestro tercer encuentro después de este tema en el que estábamos de las 6 claves para poder leer al evangelista San Mateo. Por ahora, ¿tienen alguna pregunta que formular de lo que hayan visto, de alguna pregunta que surja por ahí que tengan para formular? Antes que nada, Pues por mi parte no, profe, no ha surgido, ha estado claro y esta mañana repasé el video de la clase anterior. bueno, muy bien. Entonces nos Pero encontramos no, aquí, ok, nos encontramos aquí con esta partecita, con esta presentación que es una pintura del siglo XV más o menos, de un cardenal italiano que también se llamaba Mateo y aparte de todo lo mandaron a trabajar en la parroquia de San Mateo. Entonces mandó a hacer esa imagen hermosa de Jesús haciendo el llamado a Mateo y ahí en la mesa está pues Mateo, pero Mateo está representado como en 3 personajes, los 3 de la izquierda. Uno que se está señalando a sí mismo, a ver, preguntándose a sí mismo, ¿soy yo? El que está en pie mirando con las gafas la mesa, que es como la actitud de un cobrador de impuestos que está pendiente es de lo que surge y ocurre en la mesa. En la mesa hay un montón de monedas, quizá monedas que vinieron a pagar estos muchachos que se sentaron ahí. Y la otra figura de la izquierda es otro muchacho que está contando las monedas. Como que esos 3 personajes que están a la izquierda, el del centro, el de la superior izquierda y el de la inferior izquierda son el mismo Mateo. Uno que está más pendiente de lo que ocurre en la mesa, de cobrar impuestos, y el otro que está contando las monedas con una actitud como de avaricia. Y por supuesto que son imágenes de hombres de esa época, pero no de la época del autor sagrado, del autor sagrado no, de la época de quien mandó a hacer la figura. Al lado derecho en pie se encuentra Jesús, por eso cuando llega Jesús hay un rayo de luz que penetra ya por encima de la cabeza de él y al lado de él está Simón Pedro acompañando a Mateo en ese llamado. Y sentados a la mesa hay 2 muchachos que están ahí pagando los impuestos para Roma están pagando los impuestos. Y encontramos aquí en este evangelio que es Jesús, maestro del reino, y nosotros estamos conociendo al evangelio de San Mateo. Hemos visto 5, 6, 8 clases y estábamos en esa última, las grandes claves de San Mateo, porque ya vimos las anteriores. ¿Qué propuesta entonces nos hace en este caso esto que estábamos viendo, las grandes claves? Y vamos a hacer un breve recorderis donde nos estaban invitando a que cuando nosotros nos acercamos al Evangelio de San Mateo tenemos que tener todo esto metido en la cabeza para que no vayamos a cometer errores. Leer a San Mateo sin estas claves es como cuando nosotros entramos a una catedral con los ojos cerrados. Hay mucha belleza dentro de ella, hay acústica, hay armonía, hay colores, hay vitrales, hay imágenes, pero si nosotros no conocemos estas claves de lectura, difícilmente podemos encontrarnos con el contenido del Evangelio de San Mateo. Y aquí están las 6 claves. La primera de ellas es Jesús el Mesías, hablamos de ella. Para el evangelista San Mateo, desde el primer comienzo, desde el capítulo 1, versículo 1 de San Mateo, nos está diciendo el evangelista que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Clave para eso, siempre que nos acercamos nosotros a leer el Evangelio de Mateo, cuando está Jesús ahí, es el Mesías, el enviado. La segunda clave desde donde hay que leer el evangelista San Mateo es que para Mateo Jesús es el nuevo Moisés. La enseñanza de Jesús, la predicación,
toda la doctrina que está grabada y guardada en el corazón de Jesús es como lo leyó Moisés, como lo leyó Mateo, como si él fuera un maestro. Y es tan lleno de sabiduría que dijo, es muy similar a Moisés. Si Moisés en el Antiguo Testamento sube al monte Sinaí para recibir las tablas y desde ahí le enseña a la comunidad que Dios entregó una norma, pues cuando Mateo ve a Jesús que sube a la montaña, que está aprovechando que la gente está reunida y empieza a enseñarles, cuando empieza a decir, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando Moisés escucha, cuando Mateo escucha todo el discurso, dice, esta es como una nueva norma. Dichosos los pobres en el espíritu, muy contrario al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento dice, según la convicción de ellos, no puede existir en el reino de Israel pobres. ¿Por qué? Porque todo aquel que le es fiel a Yahvé es rico, es poseedor de riquezas. Dios es el dueño del oro y la plata, y si un judío le es fiel a Dios, le rinde culto, le rinde adoración, le ofrece sacrificios, ese cuenta con la bendición de Dios y debe tener propiedades, debe tener riquezas, debe tener una familia extensa. Entonces son ajenos en el Antiguo Testamento de que los pobres tengan que ver con Dios. Incluso para los judíos dicen, si hay un pobre es porque no le fue fiel a Dios y Dios quiere que ese hombre sea pobre. Si en el Antiguo Testamento hay enfermos, un judío dice, este hombre lo puso enfermo Dios, la enfermedad se la puso Dios, entonces ese hombre tiene que aprender algo de Dios. Luego yo no puedo ayudarlo porque Dios le está haciendo pagar alguna experiencia. Y si yo me pongo a ayudarlo, entonces esa persona se va a olvidar que tiene que cumplirle algo a Dios porque está en deuda con Dios, porque Dios le envió esa enfermedad. Entonces, si Dios le dio la enfermedad, que siga pagando. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío no auxilia, no ayuda a los enfermos, ni a los ciegos, ni a los leprosos, ni a nadie. Los leprosos, los enfermos, hacen parte del grupo de discriminados del pueblo de Israel. Entonces, para ellos y para el mismo Mateo, entonces, Jesús es el nuevo Moisés. Tenemos dos características: Jesús es el Mesías, aparte de todo, Jesús es el nuevo Moisés, alguien que viene a traer una nueva ley. Y ahora nos encontramos aquí con la tercer clave teológica que ya la vimos, el reino de los cielos. Ese es como el gran discurso de Jesús, porque cuando Jesús sube al monte y empieza a predicar, empieza a hablar del reino de los cielos. Y ahí nos dicen, no es un lugar, sino es Dios mismo que está vivo y actuando. Cuando Dios está vivo y actuando, es Dios mismo el que está reinando, porque se ha instaurado el reino de Dios, ha llegado el reino de Dios. Y la predicación del mismo Jesús acerca del reino de Dios lo empieza como a explicitar y a explicar por medio de enseñanzas. Esta es la continuación de hace 8 días. Bueno, muy bien, luego veíamos que la otra clave, la cuarta clave, es la iglesia. Algo fundamental o algo importante en el Evangelio de Mateo es que para él utiliza una sola vez esa palabra importante, eclesia, para referirse a un discurso o a un relato o a unas palabras que el mismo Jesús le dedica a Pedro, diciéndole, sobre esta piedra que es Pedro, edificaré mi eclesia. Tú eres Pedro y sobre esta eclesia edificaré mi iglesia. Importante entonces para el evangelista San Mateo es que Jesús es el Mesías,
segundo Jesús es el nuevo Moisés. La predicación importantísima y centro de Jesús en el Evangelio de Mateo es el reino de los cielos. Y algo que es clave para Mateo, que a Jesús le interesa la reunión de las personas. Y a esa reunión de las personas él le da el nombre de eclesia. Y aquí habíamos visto el discipulado. Creo que alcanzamos a ver algo ahí. El discipulado, porque si tenemos una casa, si tenemos un lugar de reunión o si la comunidad se reúne, esa comunidad de personas deben cumplir una función. Jesús entonces empieza a atraer a las personas con una vocación, las llama. Ese llamado se llama vocación. Y lo que dice Jesús es, vengan y síganme. Y a ellos mismos les dice después, vayan y hagan discípulos. Entonces, importante para el ministerio de Mateo y para la predicación de Jesús que haya una escuela de discipulado. Jesús llama a unos, los convoca para enseñarles, pero al mismo tiempo le está diciendo a ellos, ustedes también deben ir y enseñar todo lo que yo les he enseñado. Vamos a ver a dónde nos lleva esta fichita del discipulado. Aquí estamos entonces. El estudiante es el mismo discípulo, el que camina con Jesús. El discipulado como camino. Nosotros tenemos por conocimiento y por certeza que Jesús es el camino, la verdad y la vida. 3 cosas importantes. Aquí vamos a hablar de eso, el camino. Y el camino es eso, el camino es el mismo Jesús. Y en muchas ocasiones vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo la palabra camino, y cuando la encontramos en mayúscula nos están hablando de Jesús. Y casi siempre cuando encontremos nosotros en la Biblia la palabra camino, pensemos en el centro que es Jesús, porque la Biblia debemos leerla desde esa perspectiva, una perspectiva cristológica. Y si nos hablan de camino, el camino es Jesús. En el Evangelio de San Lucas encontramos un relato que hablan del camino. Los discípulos que van por el camino de Maús, ese camino es Jesús resucitado. Pero estamos en el Evangelio de Mateo. El discipulado como camino. Vamos a ver de qué nos hablan. Vamos a ver de qué nos hablan acá. Nosotros habíamos leído este texto bíblico, Mateo 11, 28, 30. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los aliviaré. Un llamado que hace Jesús a todo aquel que se encuentre agobiado, cansado, disminuido. Y si en esa época estamos en el año, cuando estaba Jesús, año 30, digamos, año 29, año 28, la gente estaba cansada, aburrida, porque el imperio romano les exigía, los vigilaba, no eran libres. El pueblo judío decía, nosotros hemos nacido aquí en este terruño, esto es nuestro, y ahora viene alguien a gobernarnos y nos pide plata. Nos están pidiendo impuestos, nos están cobrando en el transcurso del año por 2 cabezas de ovejas que tengamos, o por una cabeza o varias cabezas de ganado que tengamos, o si vendemos nosotros menta o hierbabuena, por cualquier cultivo nos están cobrando impuestos. Antes no había eso. ¿Por qué? Los judíos que cobraban impuestos, ellos invertían eso en mejoras de las carreteras. Por supuesto, para construir casas para los que iban a gobernar Israel. La casa de Herodes, la casa de Pilato, la casa de... Y no solamente en un solo lugar, no solamente en Jerusalén. En Jerusalén por lo menos vivía Pilato, pero también allí vivía Herodes, pero también allá arriba en Galilea había una casa para el rey Herodes. Y también mejoras para arreglar los puertos que existían a orillas del mar Mediterráneo, que era el occidente de Israel. Herodes hizo unas grandes construcciones y todo eso lo hizo con los
impuestos que pagaban los judíos. Pero muchos judíos parecían izquierdistas, que querían ver obras, pero no querían que les cobraran impuestos. Entonces por eso se molestaban. Bueno, el problema es que cuando a uno nunca le han cobrado impuestos y llega alguien a gobernar nuevo y nos empieza a sacar plata de nuestro bolsillo, de nuestro bolso, pues eso cuesta y eso duele. Solamente cuando empiezan a ver las obras y empiezan a ver las construcciones y empiezan a ver los resultados, porque antes si caminaban y se les empolvaban los pies y se demoraban determinado tiempo, ahora con esas mejoras de las carreteras el camino se hace más fácil, más llevadero. Pero a veces no vemos eso. Muy bien, esto lo vimos ahí, el Mesías ya vino, la nueva ley ya se enseñó, el reino ya se anunció. Estamos hablando cuando leemos y nos acercamos al Evangelio de Mateo. Y la iglesia, por supuesto, ya se fundó. ¿Qué nos están faltando ahí? Entonces esto, el discipulado, los discípulos. Y es cuando Jesús empieza entonces a llamar, para formar. Y surge aquí una palabra importantísima, un adjetivo importantísimo de Mateo para Jesús. Si Jesús llama a un grupo de personas y empieza a educarlos, a formarlos, entonces Mateo le pone el calificativo de maestro, rabí o rabino en la lengua griega, hebrea. Mateo entonces cuenta el llamado de los primeros discípulos 4 veces, en 4 escenas distintas. Vimos la primera, Mateo 4 del 18 al 22. Vimos la siguiente, Mateo 9 del 9 al 13. Vimos la siguiente, Mateo... No, esa ahí quedamos. Cuando llama a los 12. Entonces vamos a hacer lectura de ella. Ustedes tienen Biblia. Mateo 10 del 1 al 4. Mientras ustedes lo van encontrando, yo voy diciendo. Aquí no es que Jesús haga un llamado individual, sino una constitución del grupo. Él ya había llamado a ciertos, a unos, pero aquí como que los llama a todos. Y nos dice el texto que Jesús sube al monte y llama a los que él quiso. Vamos al texto bíblico que dice Mateo 10 del 1 al 4. Yo, profe. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas, el Iscariote, el que lo entregó. Hasta ahí, profe. Bueno, si quiere leer el 5. Jesús envió a estos 12 después de darle las siguientes instrucciones. Ahí nomás, no vamos a hablar de las instrucciones. Entonces muy bien, el texto dice, y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. El número 12 en las Sagradas Escrituras simboliza, ya en el Nuevo Testamento simbolizaría el nuevo Israel, porque en el Antiguo Testamento estaban las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob. Entonces ya en el Nuevo Testamento estos 12 son el nuevo pueblo de Israel, donde Dios quiere constituir un nuevo pueblo. Y a estos 12, que están representando a las 12 tribus de Israel, dice el texto, les está dando de autoridad sobre el mal,
sobre los espíritus inmundos, es decir, sobre el mal. ¿Para qué les da Jesús esa autoridad? Para que ellos puedan liberar a todos aquellos que se encuentren atados a cualquier espíritu inmundo. ¿Cuáles serían los espíritus inmundos? Bueno, podríamos decir el pecado. Cualquier persona que esté sometida al pecado y que difícilmente se pueda liberar de él, está atado al pecado. Por eso, los judíos estaban convencidos que ellos tenían el firme deseo de serle fiel a Dios. Pero aquello que los llevaba y los conducía a desobedecer la norma era el mal. Y por eso es que Jesús les da autoridad a los 12 para que los puedan liberar de las ataduras de aquello de cometer el mal, de realizar las acciones en contra del amor. Esa es la finalidad de Jesús en contra de el mal, la autoridad que da. Y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces Jesús le da, aparte de la autoridad de vencer al mal, de vencer al pecado, les da también esa autoridad para que ellos puedan, para que ellos puedan suplir las necesidades de los demás. Si alguien está enfermo, entonces él les va a ellos, tienen que suplir para que sanen de sus enfermedades. Es como la solución, es la EPS. Los apóstoles son la EPS del pueblo. Y esa EPS cuenta con el poder que Dios les otorga, que Jesús le otorga a los apóstoles. Un poder para curar todas las enfermedades y toda dolencia. Es decir, la autoridad que Jesús le da a los 12, a la iglesia, es una autoridad para que el pueblo y los que se acercan a Jesús no estén enfermos, no tengan pecado y sean felices. Es decir, empiecen a establecer el reino de Dios ahí donde se encuentran. Por eso, esa es la finalidad nuestra cuando vamos a nuestra parroquia, al templo. Si tenemos dolencias, si tenemos pecado, si tenemos enfermedades, vamos allá y acudimos para que sea la iglesia la que nos conceda la salud. Muchas de nuestras enfermedades pues son causadas por el pecado. O cuando nosotros cometemos pecado, infringimos la norma, infringimos alguna de las normas del decálogo o cualquier mandamiento, ahí ya estamos enfermos. Tenemos que ir a que nos sanen de esas nuestras enfermedades. Los nombres de los 12, dice Mateo, son estos. Primero, eso es interesante, primero, él no dijo primero Judas. El texto muy clarito dice, primero Simón llamado Pedro. Si Mateo dice primero Simón, quiere decir que Simón es primero. Es importante. Para los protestantes, ellos no quieren aceptar el primado. Ellos no quieren aceptar que la iglesia que instituyó Jesús o que Jesús haya instituido una iglesia y que ha puesto una persona allí para unificar la iglesia. No quieren aceptar eso que nosotros tenemos en nuestro evangelio sobre el papado, sobre que entre los 12 hay uno que es el primero, el más importante, Pedro. Pero el evangelio aquí lo está diciendo. Los nombres de los apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un señor, ya hablamos de eso en clases anteriores, hay un señor que se llama Zaqueo, que tiene una empresa de pescadería, él tiene 2 hijos, uno se llama
Santiago y el otro se llama Juan. Jesús los llamó y los dos lo siguieron. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Aquí el escritor posiblemente haya sido el mismo Mateo o hayan sido los discípulos de Mateo, pero está haciendo ese énfasis. Bien sea el que haya escrito esto haya sido Mateo o su comunidad, está diciendo que este Mateo era alguien no muy querido por la cultura judía, porque era publicano, es decir, era cobrador de impuestos, era un empleado del gobierno del Imperio Romano. Y desde ahí ya están marcando la incompatibilidad que existía entre el judío y este hombre de los que llamó Jesús. Y al mismo tiempo nos están contando eso, que Jesús no discrimina. No debió haberlo llamado. Si hubiera sido cualquier judío común y corriente, o un cristiano como nosotros, al ver que este era una persona que no era querida por la sociedad, no lo llaman, pero Jesús lo llamó. Quiere decir que Jesús no discrimina. Pensemos nosotros cuánto discriminamos. ¿Y a quiénes discriminamos? ¿A quién vemos mal? ¿A quién no nos agrada saludar? ¿A quién no nos agrada ver? ¿A quién lo miramos por el rabo del ojo o por encima del hombro? ¿A quién desearíamos no saludar? ¿O a quién desearíamos que no estuviera ahí en el grupo? Jesús, al contrario, lo llamó. Santiago el de Alfeo y Tadeo. Santiago el de Alfeo y Tadeo. O sea, hay un hombre que se llama Alfeo y tiene dos hijos. Uno de ellos es Santiago, en este caso es Santiago el menor, porque ya Santiago, el hijo de Zebedeo, es Santiago el mayor. Y este hombre Alfeo tiene dos hijos. Uno se llama Santiago, este sería el menor, que este Santiago posiblemente hay dos historias conocidas. Que este Santiago no. Que este Alfeo posiblemente podría ser hermano de José, o que su esposa, la de Alfeo, era hermana de María, la madre de Jesús. De ahí que este Santiago es el que llamamos nosotros como Santiago, el hermano de Jesús, porque era primo de Jesús. Y el otro es Tadeo. O sea, nosotros conocimos a un Tadeo en la lista de los apóstoles. Ese Tadeo es el nombre de Judas. Judas Tadeo. Otro, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que le entregó. Ahí narra Mateo todas las características. Simón el cananeo debe ser un Simón que habitaba en Caná. En Caná. Y listo, ahí nos quedamos con eso. Jesús, dice el texto bíblico, otro texto bíblico dice que llamando a los 12, al ver a la muchedumbre, yo me voy a ir a pasar al 9:16, y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y empieza a instruirlos a ellos, a llamarlos y a ponerles tarea. Miren, ya ahí nos estaban diciendo algo. Al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella. Vio que el pueblo que seguía a Jesús estaba necesitado. Muchos estaban desolados, tristes por quien los gobernaba. Estaban solos, abatidos.
no tenían orientación, no tenían para dónde coger. Pero entonces, aquí está esto. Dice el texto, Jesús sube al monte, llama a los que él quiso y les da autoridad para expulsar demonios, curar enfermos, resucitar muertos. El discipulado en Mateo no es una opción individualista. Jesús no llamó a uno, llamó a más de uno. En nuestras parroquias, el sacerdote llama a uno, de pronto a otro. Necesitamos quien lea. Hay algunas parroquias donde uno que lee la primera lectura y el salmo. Y no debe ser así. En la liturgia uno es el que representa a Dios porque lee la palabra de Dios, pero no puede él mismo hacer el salmo. ¿Por qué? Porque el salmo no es palabra de Dios. El salmo es la expresión del pueblo hacia Dios cuando escucha a Dios que le habla. Por eso, si nos leen a nosotros un texto del Antiguo Testamento en la misa dominical, por ejemplo del profeta Isaías, nos está hablando Dios, Yahvé, el del Antiguo Testamento. Termina el texto y quien lee dice, palabra de Dios. Afirma que lo que acaba de decir es Dios quien estaba hablando. Luego viene el Salmo. Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, por ejemplo, es la antífona. Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. No puede ser que sea el mismo Dios el que esté diciendo eso. Por eso no es palabra de Dios. Es el pueblo que le está diciendo a Dios, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. O te damos gracias, Señor, porque eres bueno, es eterna tu misericordia. Por eso no es palabra de Dios, porque es la expresión del pueblo hacia Dios. Entonces, por eso la lectura la debe hacer un lector y el salmo lo debe hacer otro lector. Y a veces nosotros sentimos, algunos sienten envidia, que llamen a otro a que haga parte del grupo de los ministros de la Sagrada Palabra. O hay 2 o 3 ministros de la Sagrada Comunión y el sacerdote quiere convocar para formar a otros y sienten envidia. No, padre, aquí no hay nadie, eso la gente no quiere servir, no quiere ayudar. Siga contando con nosotros. Pero hay que ir a visitar a los enfermos y a muchos no les gusta es estar ahí en la parroquia, ahí en el presbiterio, ayudándole al sacerdote y dándole la comunión a los que van llegando ahí, pero no les gusta ir a visitar enfermos, no les gusta hacer visitas, no les gusta hacer trabajo social, porque aquí les gusta es que los vean. Y lo que busca Mateo es el servicio, la entrega, la donación. Por eso tenemos que ser discípulos, y el mismo Jesús dice, el que quiera ser el primero, tiene que ser servidor de los demás. El discipulado en Mateo no es opción individualista, es comunitario y misionero. Dios nos llama para trabajar, para servir, para cumplir con un servicio. Por eso tenemos que tener completa disponibilidad desde el mismo momento en que nosotros sentimos ese llamado. Vamos con otro texto, vaya buscando, a ver si quiere Dila, Mateo 28 del 16 al 20. Que vamos a ver qué nos dicen ahí acerca de el llamado que le hace Jesús a Pedro. ¿Lo encontró, Dila? ¿Qué dice el texto? Dice, a 2 o 3, de modo que el caso se decida por boca de 2 o 3 testigos. Y si tampoco lo hace con la iglesia, será para ti como un pagante de la tierra, el cielo lo tendrá por atado, y todo lo que desaten en la tierra, el cielo lo tendrá por desatado. Hasta el 20. ¿Ya terminó? Asimismo, si en la tierra donde ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros que mi Padre Celestial se la dará. Por donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Usted qué evangelio está leyendo? Mateo 18. 28 del 16 al 20.
28 del 16 al 20. Correcto. 28. Sí, señora. 20. Claro. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al cerro donde Jesús los había citado. Cuando vieron a Jesús se postraron ante él, aunque algunos todavía desconfiaban. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Muy bien, estos son los últimos los últimos versículos del Evangelio de Mateo. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que Mateo tiene 28 capítulos porque estamos en el último capítulo. Aquí está la vocación de los 12. Acaba de decir, por su parte, los 11 discípulos, porque ya no estaban los 12. Uno ya se había quitado la vida. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea. ¿Por qué? Porque cuando estaban ocurriendo los eventos de la resurrección, Jesús le dice a María Magdalena: vaya a sus hermanos y díganles que se adelanten a Galilea, que allí necesito encomendarles una misión. Por eso ellos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron. ¿Por qué? Porque lo reconocieron como resucitado. Se dieron cuenta que era él el que estaba vivo. Y por eso lo reconocieron como Dios y Señor, y se agacharon en signo de adoración. Y dice algo interesante en Mateo: algunos, sin embargo, dudaron. O sea, no todos, los 12, en este caso los 11, todavía tenían certeza de que él fuera el Mesías, de que él fuera el Hijo de Dios. Desde el primer momento en que él los convocó hasta después de su muerte, siempre dudaban de que fuera él Dios. Siempre dudaron, porque convencer a un judío es bien difícil. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y les dijo: id pues y haced discípulos a todas las gentes. Esta es nuestra quinta clave, el discipulado. Id pues, mire, estamos terminando el Evangelio y es importante para Jesús el discipulado, los discípulos. Id pues y haced discípulos a todas las gentes. Por eso nuestra iglesia se llama católica. No es solamente para los del pueblo de Israel. Jesús es, y la predicación de Jesús es para todos. La palabra todos abarca universalidad. Y universalidad en griego es catolicidad. La palabra católico es universal. Significa eso, universal. Haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A estos sus discípulos los forma y los tiene que bautizar en el nombre de la Trinidad, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a formular otra vez esta misma pregunta que yo ya la había formulado en clases anteriores. Vamos a ver
que queda en la memoria de ustedes. Eso es importantísimo. Cuando Jesús dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, estamos en el versículo 20 del capítulo 28. ¿Qué necesitamos? La respuesta la dan ustedes. ¿Qué necesitamos para que se cumpla esto? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué se necesita? Cuéntenme a ver. ¿Quién responde? ¿Qué necesitamos para que se cumpla esa palabra de Dios en nosotros, en todos? Para que se cumpla. Lances. ¿Ah? Yo, profe. Bueno, Marta, hágale Marta. Y después Magda. Pues de lo poquito que hemos visto de las lecturas anteriores, pues que seamos humildes, ¿no? Tener un corazón humilde, perdonar todo el tiempo, digo yo, y tratar de evitar tropiezos, ¿no? Y cumplir el mandamiento que nos da, ¿no? El del amor, amarnos a todos, indiscriminar, aceptar como es la persona, a los hermanos, ¿no? Así piensen diferente a uno, pues más que todo no discriminarlos, ¿no? No hacerlos a un lado, sino al contrario, traerlos hacia Dios, ¿no? Hacia Jesús, que se acerquen a Él, ¿no? Pero pienso que lo más importante es uno trabajar eso, o sea, la humildad. Y la humildad yo creo que ya sale todo, tiene todo por añadidura, como dice el Señor. Magda, ¿qué tiene para contar? ¿Qué se necesita para que se cumpla ese último versículo del Evangelio de Mateo? Bueno, el último versículo de Mateo nos llama a pertenecer a la iglesia de Él y lo hacemos por medio del bautismo. Nos hacemos partícipes de ese gran misterio de salvación. ¿Y en qué momento lo adquirimos? Creo que en el momento en que recibimos el llamado del Querigma y en el cual nos hacemos partícipes de su amor y de toda su enseñanza. Entonces comienza un modelo de discipulado en el cual nos invita a poder ser proclamadores de su evangelio. ¿Cómo se cumple este versículo de estas palabras? Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo se cumple? ¿Qué se necesita para que se cumplan esas palabras de Jesús? ¿Qué necesitamos? ¿Qué se necesita? Que la historia llegue a su término, como todavía no ha llegado. ¿Quién más dice otra cosa? A ver, doña Isabel. Flor, que por ahí la vi. ¿Cómo se cumple? ¿Qué necesitamos para que se cumpla esta palabra? Y he aquí que yo estoy con ustedes o con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues para que se cumpla esa palabra, para que Jesús esté presente todos los días hasta el fin de los tiempos, necesitamos 1. Un sacerdote, un discípulo ya instituido y llamado por Jesús. 2. Un altar. 3. Pan, vino, las palabras consecratorias, y que ese sacerdote consagre el pan y el vino para que se convierta en el cuerpo de Jesús y Él esté todos los días hasta el fin de los tiempos con la iglesia. Necesitamos un sacerdote para que nos suministre la Eucaristía. Eso es lo que se necesita. De esa manera, Jesús va a estar presente todos los días hasta el fin de los tiempos. Pilas, eso no me puede olvidar, esas palabras, eso que se acaba de decir. ¿Cómo hacemos para que Jesús, dónde está Jesús presente? En el sagrario. ¿Dónde se hace Jesús presente? En la Eucaristía. Cada vez
que se consagra, ahí está Jesús presente. Entonces, mientras exista la casa de la que estamos hablando, que es la iglesia, dos, el discípulo, que en el Nuevo Testamento esos discípulos ya se convierten en sacerdotes, y haya lo que él nos dijo, pan, vino, y la consagración con esas palabras se transforma el pan y el vino en el cuerpo de Jesús y estará presente mientras se celebre ese sacramento. Pilas pues. Aunque solo Lucas y Juan narran con detalle la escena junto al lago, Mateo la sitúa implícitamente al final, cuando los 11 van a Galilea y reciben la orden de hacer discípulos de todas las naciones. El discipulado entonces no termina nunca. Quien es llamado, llama a otros y se convierte en un círculo continuo de yo me vuelvo discípulo y la misión mía es hacer más discípulos para que se vaya extendiendo y se pueda cumplir esta palabra hasta el fin de los tiempos. Si nosotros dejamos de hacer discípulos, la iglesia se va agotando como le está pasando a Europa. En Europa, ustedes van a cualquier iglesia de Europa y hay 3 viejitas en el templo. Ya los sacerdotes hasta les da pereza celebrar porque no hay con quién celebrar. Muchas iglesias en Europa las han convertido en museos. Algunos gobiernos no las compran, entonces las compran personas adineradas y hacen que hagamos, esto está muy bonito y hagamos aquí una discoteca o hagamos, en fin. Y después de ser un templo pasó a ser una discoteca, por ejemplo. Entonces, como complicado. Vamos entonces, vamos para lo que seguimos. Mateo presenta a unos discípulos de poca fe. A eso se le llama oligopistoi en griego. Poca fe, oligopistoi. Como él mismo lo llama 5 veces. Cada uno de ustedes va a tomar una cita de esas bíblicas. Ahí están en rojo. Una persona va a buscar Mateo 6:30, otra 8:26, otra Mateo 14:31, otra persona 16:8, por ejemplo Marta 6:30, Dila puede ser 8:26, Magda puede ser Mateo 14:31, mi mamá y ojalá esté pilosa Mateo 16:8 y Flor Mateo 17:20. Y el que encuentre primero dice ya estoy lista. Ya estoy lista. Mateo 6:30. ¿Qué dice? Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Otra vez, por favor. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Aquí le está diciendo Jesús a sus discípulos eso, porque se sienten desorientados. Y entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Observen los lirios del campo, observen las aves del cielo, ellas no se preocupan. Miren los lirios del campo, hermosos. Hasta ni David se vistió como se visten las flores del campo. Ahora, ¿cuál es la preocupación de ustedes? ¿Por qué se preocupan? Es abandonarse en Él, poner la confianza en Él. Quien pone la confianza en Él, sale victorioso. ¿Qué dice Mateo 8:26? Dice, Jesús les dice, gente de poca fe,
¿por qué tienen miedo? Después se pone en pie y da una orden a los vientos y al mar y todo queda tranquilo. Muy bien, este es un discurso donde Jesús está venga a ver si está en la barca 8:26. A ver si él subió a la barca, sí. De pronto le siguieron, pronto, grande, esto fue acercándose a despertar. Jesús estaba en la barca durmiendo. Estaba de noche la barca. Estaba de noche en el mar. El mar de noche se embravece, se pica. Pero cuando se confía, cuando se está tranquilo, se duerme sin ningún problema. Ahorita les voy a enviar al WhatsApp de San Mateo el nuevo enlace porque veo que se va a cortar la llamada. Entonces estén pendientes allá y cuando llegue el enlace le dan clic para ingresar. Se está escuchando un eco, ¿cierto? ¿Quién estaba leyendo 8:26? Para que lo vuelva a leer, por favor. ¿Sí me escuchan o yo no escucho? Cuente a ver. Aunque Dila lo había leído, me parece. ¿Dila lo alcanzó a leer? Bueno, hágale, Marta. Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. ¿Es esa cosa en 8:26? Sí. Mateo. Ay, no, mentiras. Estoy leyendo el 8:28, mentiras. Perdón, disculpe. 8:26. Él replicó: ¿por qué tenéis miedos, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Muy bien, entonces ya había dicho, estábamos relatando que Jesús está en la barca, está durmiendo, se embraveció el mar, se asustaron los discípulos, estaban aterrorizados y ellos quisieron, despertaron al maestro porque necesitaban auxilio de la divinidad, nos vamos a ahogar. Y entonces esa es la respuesta de Jesús. Señor, sálvanos que perecemos. Díceles entonces, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? La barca simboliza la iglesia. Jesús es Jesús, pero en este caso Jesús está durmiendo. A veces Jesús duerme. Mientras sucede en nuestra vida, mientras ocurre en nuestra vida. Y cuando Jesús duerme, y cuando nosotros lo vemos dormido, empieza a despertar el temor en nosotros, el miedo. Cuando ocurren eventos en nuestra vida y decimos, ¿qué le pasa a Dios? ¿Dónde está? Que no me escucha. ¿Dónde está que estoy viviendo esta situación? ¿Qué se hizo Dios? Puede estar ahí con nosotros, pero está dormido. Él está enseñándonos a que hay que confiar. Entonces es cuando acudimos a la oración, lo llamamos, lo increpamos, le reclamamos, ¿qué pasa, Dios? ¿Qué pasa? Y es cuando Él despierta y dice, hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? Se levantó, increpó los vientos y el mar, y sobrevino una gran bonanza. Bendiciones, tranquilidad. Mateo presenta a unos discípulos de poca fe. ¿En qué lugar nos encontramos nosotros? ¿Cuál de ellos somos? ¿A quién le tocó Mateo 14:31? A mí, sí, 14:31 dice: Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis?
Ha ocurrido la muerte de Juan el Bautista. Luego viene la multiplicación de los panes que nosotros vimos. Creo que es para el próximo domingo este texto. Luego Jesús camina sobre las aguas. Es otro relato parecido al que acabamos de leer, parecido al 8:26. Pero aquí es que los discípulos están solos en la barca. Jesús no está con ellos. Se embravece el mar. Y entonces viene Jesús caminando sobre las aguas y se asustan cuando lo ven. 14:31 y él dice: pero viendo la violencia del viento le entró miedo y como comenzaba a hundirse, lo que le pasó a Pedro. Que Jesús le dice que venga, que camine sobre él, pero entonces él camina, pero siente temor y empezó a hundirse. Y gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios, verdaderamente eres el Mesías. Entonces es un relato, un acontecimiento que ocurre en la vida de Pedro, el primero de todos. Pero miren, a pesar de que es el primero, también desfallece. Por eso nosotros nos tenemos que medir ante los apóstoles, ante los discípulos. Si ellos sucumbieron porque cuando ocurrieron esos eventos, ellos no sabían que Jesús era. Supieron mucho tiempo después. Nosotros ya hace mucho tiempo sabemos que Él es. Entonces nuestra fe debe estar todavía más ardiente. ¿A quién le toca 16:8? Doña Isabel, si no estoy mal. Tiene que abrir el micrófono para que se le escuche, o si ella ya se conectó, me parece. No sé si esté por ahí. Si está, pero tiene que abrir el micrófono. O se durmió, o qué fue lo que pasó. Hágale, Marta, por favor. 16:8. Mas Jesús dándose cuenta dijo: hombres de poca fe, ¿por qué estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes? Claro, estaban en una barca, si no estoy mal. Se dirigen hacia otro lugar y tienen hambre, porque creo que acaba de ocurrir la multiplicación de los panes, una multiplicación de los panes, y ellos se fueron con Jesús y no se les ocurrió echar nada, como para el camino. Y estaban pensando en eso, en que no llevaban panes para comer, para alimentarse. No habían, vieron el espectáculo, pero no cogieron panes. Entonces aquí Jesús les está hablando de que se cuiden de la levadura de los fariseos. Cuídense, porque están discutiendo ahí en la barca quién es el más importante, o aquí quién es más Jesús. Entonces Jesús les dice: cuídense de la levadura, y luego les dice: hombres de poca fe, ¿por qué estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes? Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de tomar panes. Jesús les dijo: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. O sea, cuídense ustedes de cuál es la levadura de los fariseos y de los saduceos. Un grupo de judíos que son los más adinerados, los saduceos, y los fariseos, que son los que son piadosos y se creen cumplidores de la norma. Pero se inflan los saduceos porque son los más importantes, los que ocupan los primeros puestos. Entonces la gente los envanece, los engorda. Y los fariseos pues se creen perfectos y les rinden honor, se les arrodillan delante de ellos porque se creen que ellos son. Entonces Jesús les está diciendo: cuídense.
se envanecieron cuando Jesús hizo esa multiplicación de los panes y se les olvidó. Ellos dijeron, aquí vamos con el maestro ese, aquí para allá empieza a hacer milagros, entonces no necesitamos de llevar panes. Me imagino que creyeron eso. Y entonces ahí les está diciendo, hombres de poca fe, ¿no trajeron pan? ¿No recogieron pan del que sobró? ¿Cuál es su preocupación? ¿Quién sabe qué pasaría después? Nos toca leer, después sabremos. Flor 17:20, Mateo 17:20. Díceles por vuestra poca fe, porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí a allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Un relato que está ocurriendo después de que Jesús está en la montaña, ocurre la transfiguración, luego viene la sanación de un epiléptico. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron, ¿por qué nosotros pudimos expulsarle? ¿Por qué nosotros pudimos expulsarle? Díceles, por vuestra poca fe. Debe ser que no. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron, ¿por qué nosotros pudimos expulsarle? Yo creo que no. Alguien que tenga ahí Biblia, por favor, busca en el capítulo 17 de San Mateo, versículo 19, a ver si es que mi Biblia está mal o qué. Díceles, por vuestra poca fe, porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de allí a allá, y se desplazará, y nada os será imposible. A ver, ¿quién encontró por ahí Mateo 17:19? ¿Qué dice? Dice, entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron, ¿por qué vosotros no pudimos expulsarlo? Les respondió, por vuestra poca fe, porque yo os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Sí, mi Biblia tiene aquí un error, le falta un no. Sí, el por qué no pudieron liberar a un epiléptico, por vuestra falta de fe. Bueno, aquí Mateo está diciendo que a los que llamó no son santos, son aprendices. Y ese es precisamente el punto del discipulado. El discipulado no es un título, es un camino. Hay que ir detrás de él para aprender los diversos acontecimientos, las diversas situaciones en Mateo. Y Mateo mismo dice, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Ese es el camino. Negarse a sí mismo, completa disponibilidad. Tomar la cruz es asumir su propia responsabilidad. Tomar la cruz del sufrimiento, porque seguir a Jesús no es fácil. En ocasiones trae sufrimiento. Tomar esa cruz, es decir, aceptar lo que va a venir, ese sufrimiento, aceptarlo y seguirle. Seguirle es confiar en él. Pero el discipulado en Mateo no es solo paciencia. Tiene también un costado exigente, y Mateo lo coloca en uno de los versículos más incómodos de todo el Nuevo Testamento. Está en Mateo 16, del 24 al 26. Dice el texto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Disponibilidad, entrega generosa quiere decir eso. Tome su cruz, es decir, asuma lo que le va a pasar a usted al seguirme, al querer seguirme. Y sígame, porque el que quiera salvar su vida, si usted le tiene miedo a la entrega generosa, si usted le tiene miedo o temor al qué dirán o qué va a pasar, tiene inseguridad, ese es el que quiere salvar su vida. Y el que quiera salvar su vida la va a perder. Por eso hay que tener completa disponibilidad
entrega generosa. Y el que pierda su vida por mí, el que pierda la vida, el que pierda cualquier cosa por causa de Jesús, va a tener el 100 por 1 en pago. Quien quiera aprender de Jesús, dice Mateo, tiene que estar dispuesto a 3 cosas. Vamos a verlas. 1, negarse a sí mismo, según lo que nos dice Mateo en 16, del 24 al 26. Que negarse a sí mismo significa desinstalar la propia voluntad como centro de vida. Negarse a sí mismo, es decir, no hacer o hacerlo porque yo quiero, y eso quiere decir que lo que venga después, pues ahí estoy yo presente. Eso es completa voluntad. Desinstalar la propia voluntad como centro de vida. Es decir, yo ya no voy a hacer mi voluntad, sino ahora estoy dispuesto a lo que ocurra. En segundo lugar, tomar la cruz. Quien quiera aprender de Jesús, dice Mateo, tiene que estar dispuesto a tomar la cruz. Es decir, aceptar que el seguimiento implicará sufrimientos que nosotros no estábamos buscando. Al final vamos a decir, ¿yo qué hago aquí? Yo podría estar en mi casa tranquilo, durmiendo, viendo televisión, viendo novelas, y miren la que me metí. Tomar la cruz es eso. Si yo quiero convertirme en discípulo de Jesús, tengo que, calladito, aceptar lo que venga con responsabilidad. Tercero, seguirle. Continúa en continuar el camino. Ese camino que es Jesús. Continuar ese camino día tras día sin garantías de éxito. No sabemos qué va a pasar. Quien confía, pues le va a ir bien. Va a tener éxitos, va a tener triunfos. Pero hay que estar ahí detrás. Hay que tener siempre la mente abierta. ¿De qué cosas me estoy agarrando yo que no puedo seguirlo? ¿De qué cosas me estoy agarrando yo que no puedo seguirlo? Cada uno debería hacerse esa pregunta. ¿Qué será lo que le pasa a usted? ¿Qué será lo que nos está impidiendo a nosotros amarlo y seguirlo con la generosidad que nosotros debiéramos seguirlo? ¿Qué será lo que me está haciendo falta? Es una pregunta interesante que nos hacemos nosotros y cada uno se debería hacer. ¿Qué es aquello que me está impidiendo a mí ser discípulo de Jesús? Yo quisiera saber. Cada uno hágase esa pregunta, ¿qué será? ¿Qué será lo que le está impidiendo a usted quizá ser discípulo de Jesús? Pues vamos a ver qué más nos proponen acá. Hay un texto bíblico que podemos ir leyendo, Mateo 19, del 16 al 22. Esa es una de las causas por las cuales no se puede ser discípulo. ¿Qué dice Mateo 19, del 16 al 22? Quien lo encuentre primero puede leer. Sí, buenas noches para ti y para todos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. María Flor, buenas. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Espero que a ustedes igualmente. Mateo 19, 16. Se le acercó un hombre y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para alcanzar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué me preguntas acerca de lo que es bueno? ¿Qué me preguntas acerca de lo que es bueno? El único bueno es Dios, pero si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. ¿Hasta qué, perdón, dijo usted? ¿Hasta qué versículo? 22. Ok. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso he guardado. ¿Qué más hace falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue muy triste porque tenía muchos bienes.
Entonces diríamos, ¿será la riqueza la que no me deja a mí ser discípulo? ¿No puedo ser discípulo por la riqueza? Dice aquí el joven rico en el relato que hace todas las cosas bien. Dice, ¿qué tengo que hacer, maestro bueno? ¿Qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Él le dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Él le pregunta, bueno, ¿cuáles? Entonces él le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos que enumera él ahí son todos los que tienen que ver en mi relación con el prójimo. Y vuelvo a repetirlos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 6 mandamientos nombró ahí. 6, el número es perfecto. Faltaría algo. ¿Qué es lo que viene después? Porque él dice, yo eso los estoy cumpliendo. Todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, porque hasta ahora hay 6 mandamientos, falta uno para 7. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Todo eso lo estoy cumpliendo. No está haciéndole daño al prójimo, pero hay una cosa que nos obliga en el cristianismo. En el cristianismo nos dice eso. No cometan adulterio, no maten, no respeten al prójimo. Pero, o sea, eviten hacerle daño al prójimo. Pero falta algo importante. Háganle bien al prójimo. ¿Cuántas cosas buenas has hecho tú por el otro? ¿Cuántas cosas? Cuente, 1, 2, 3. Hay 14 obras de misericordia para contar. ¿Has ido a visitar a los enfermos? ¿Has ido a ayudar a los necesitados? ¿Has ido a visitar a los que están en la cárcel? ¿Has dado de alimento al hambriento? ¿Has ayudado con donaciones a tu parroquia? ¿Ayudando a uno o a otro? ¿Has invitado a tu casa a alguien hambriento o alguien que está con hambre para darle comer? Gracias, Flor, por la cachama, estaba muy deliciosa. Los frijoles también, los de aquel día. En fin, ¿qué obras de misericordia? Porque tenemos que hacer obras de misericordia a los demás. Evitar hacer el mal a los otros, pero se nos obliga a hacer el mal, a hacer el bien. Este no lo había hecho. Por eso Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Los judíos no les gusta compartir con el pobre, porque dicen ellos, si el pobre es porque Dios quiere que él sea pobre, yo no tengo por qué ayudar a un pobre, ni darle nada a un pobre, porque Dios quiere que ese sea pobre, y si yo le doy una ayuda a un pobre, quiere decir que yo estoy en contra de la voluntad de Dios. Es lo que piensan los judíos. Y que eso es lo que le faltaba a este, creo que era un joven. En esto se le acercó uno y le dijo, maestro bueno, no dice este texto que era joven, pero hay otro evangelista que sí dice que era un joven. Luego, ven y sígueme. Entonces, hay que cumplir los mandamientos, evitar hacer el daño a los demás. Hay que hacer obras buenas por los demás. Tercero, para que sea divino el asunto, el camino. Ven y sígueme, convertirse en discípulo de Jesús. ¿Sí ve? Que siempre nos están mandando a hacernos discípulos de Jesús. El pobre muchacho, hacia al final dice, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Que tenemos que deshacernos de los bienes que tenemos y dárselo a los pobres? No. Que tenemos que hacer obras buenas. Que Dios nos da a nosotros riquezas o lo poco que nos da para compartirlo con el otro. Para compartirlo
con el que necesita. Porque aquí dice, dale a los pobres. Ese es el asunto. El hombre por eso se marchó triste. Entonces no puede ser discípulo. Otros de qué cosas se agarran que no siguen a Jesús. Pues del materialismo. No quiso compartir lo que tenía. Dice el texto bíblico, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese es el texto que de él estamos hablando. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a guardar todo lo que se les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a explicar entonces ese texto bíblico. Dice, vayan pues y hagan discípulos. En hebreo, en griego, dice esteutasate mateteusate. Es decir, hagan discípulos. Acuérdense que mateteus es discípulos. Ateteusate es una palabra griega que traduce hacer. Hagan mateteusate, hagan discípulos. El que fue discípulo, machetes, se vuelve a su vez didáscalos. Didáscalo es el que enseña. Es como un catequista. Yo estaré con ustedes todos los días. Didáscalos. Yo estaré con ustedes todos los días, dice Jesús. La presencia del resucitado, esa es la condición de posibilidad de todo discipulado futuro. Para que continúe la presencia de Jesús en medio de nosotros, es necesario entonces hacer más discípulos para todas las gentes. ¿Por qué es el estudiante? Hay una pregunta aquí que nos están haciendo. Bueno, dejémosla ahí la pregunta. ¿Por qué es el estudiante en Mateo? Bueno, como no quiso cancionar este muchacho más, se congeló el computador, no quiere ni apagarse ni nada. Creo que tienes el micrófono apagado. Magda, ¿qué querías decir? Que quería decir era que como no quiere evolucionar el computador, entonces que me toca grabar y les envío la grabación. Porque no quiere abrir. Veré a ver si puedo abrir aquí los apuntes. A ver si de pronto con los apuntes así. Con los apuntes puedo continuar. Bueno, yo estaba hablando aquí de vayan, hagan discípulos, enseñándoles a guardar, no solo a saber, sino a practicar lo enseñado. Aquí reaparece explícitamente la ley del Sermón del Monte. Lo que se enseña no es teoría, es forma de vida. Entonces, habíamos dicho y estábamos diciendo que el versículo final de Mateo no es un eslogan piadoso, es un programa de acción con 4 verbos fundamentales que son vayan, hagan discípulos y bautícenlos, enseñándoles a guardar. No solo es saber lo que Jesús les enseña, sino es al mismo tiempo, ¿no? Se apagó. Ahí sí obedeció cuando le dije que apagara. Cumplir las normas. Venga a ver si queda con luz ahí, porque no. Como nos quedan como 15 minutos, no, yo creo que es como media hora. Entonces yo más bien, porque ya el computador se apagó, y aquí a que prenda, y aquí a que aparezcan los archivos, entonces más bien yo les grabo y les envío la grabación para que la terminen de ver. ¿Les parece bien?
porque es que ya este computador como está fallando tanto, está queriendo decir, por favor, compre uno nuevo. Bueno, sí, señor. A ver qué parece que prendió. Parece que prendió ya y rápido. Entonces, sí, ya me está pidiendo un computador nuevo este muchacho. Voy a aparecer la página, voy a avanzar a ver hasta dónde llegamos. Luego viene la promesa. Ahora nos encontramos aquí en esta pregunta, ¿por qué es el estudiante? En el Evangelio de Mateo la fe no es un acto único, sino un proceso permanente, continuo. Nadie llega a Jesús de una vez. Es un proceso. Viene el llamado, unos quieren participar de la comunidad, se presenta de diversas maneras. Pedro, por ejemplo, tarda 3 años en entender quién es el Maestro, comprender que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Pero para eso tuvo que caminar con Él, estar con Él. Los discípulos tardan 3 años más en entender qué es el reino, que ha llegado el reino, que se está instituyendo el reino, que está llegando el Mesías, el Hijo de Dios, el esperado desde el Antiguo Testamento. Después de la resurrección, Mateo deja a los 11 todavía dudando. Tenemos ahí el capítulo 28 de Mateo en su versículo 17. Y Mateo no deja a los 11 todavía dudando, no por sí mismo, sino porque el aprendizaje no ha terminado aún. Ya estamos acercándonos al final del Evangelio. Dice Mateo 28, 17. Y vamos a tomar la lectura desde el versículo 16. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Entramos al versículo 17. Y al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Entonces, aquí les estaba diciendo, algunos de ellos dudaron no por sí mismos, sino porque el aprendizaje aún no ha terminado. Aún no conocen cuál es la identidad del hombre al que ellos están siguiendo. ¿Cuándo lo comprenderán? Mucho tiempo después de su resurrección. En este momento todavía no tienen idea de que Jesús es el Cristo. Es un error creer que por haber sido bautizado, cualquiera de nosotros, por comulgar frecuentemente o por haber celebrado el sacramento de la confirmación, ya uno se sabe todo. Ya uno cree saber todo lo que debe saber del maestro, de la liturgia, de la iglesia. Todavía no, todavía falta camino. ¿Qué nos dice Mateo? Él dice, los apóstoles que caminaron con Jesús necesitaron Pentecostés, necesitaron la presencia del Espíritu Santo para entenderlo todo, para comprenderlo todo. Jesús ya se los había advertido. Cuando reciban, ahorita no me entienden, pero cuando reciban de lo alto el poder, lo entenderán todo, lo comprenderán todo. Hace falta el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo estamos nosotros del Espíritu? ¿Cómo está cada uno de nosotros de la presencia del Espíritu? ¿Lo comprendemos? ¿Lo asimilamos todo con lucidez, con cercanía, con compromiso, con autoridad? ¿Estamos convencidos? El discipulado, por eso, no termina nunca en esta vida. El discipulado es continuo, es constante. Se aprende del maestro a los 20, a los 40, a los 70, y algunos que ya están camino hacia la presencia de Dios empiezan a entenderlo. Al maestro se le reaprende en cada crisis, en cada duelo, en cada situación de dolor, incluso en cada alegría inesperada. Estamos nosotros en un proceso de aprender de Él, de conocer de Él,
Pero cada vez que ocurre un evento de estos, estamos reaprendiendo. Y la buena noticia no es que tengamos que aprenderlo todo solos, sino que el maestro sigue sentado en el monte, sigue abriendo la boca, sigue diciendo lo mismo que dijo en Galilea, y cada vez que él abre la boca comprendemos algo nuevo. Por eso debemos ser constantes en la lectura de la palabra de Dios, no solamente por leer 5, 10, 15, 30, 20 versículos, tantos capítulos. Hay que meditar, hay que reflexionar la palabra para comprender mejor lo que Él diga. Sigue diciendo el Señor todos los días, vengan a mí y aprendan de mí. Esa es entonces la misión de todo discípulo, de volver a Jesús para comprender lo que Él nos quiere enseñar. Quedará entonces para el próximo encuentro la misión universal. Eso lo veremos en nuestra siguiente clase, donde lo veremos, donde comprenderemos cuál es la misión que nos corresponde a nosotros, y después avanzaremos una vez más para continuar en estas 6 claves de la manera en que podemos nosotros comprender el Evangelio de San Mateo. Por ahora, que cierra el libro y con él toda la historia de la salvación. Y yo estaré con ustedes todos los días, dice Jesús, hasta el fin del mundo. En el eco directo de una de las fórmulas más sagradas del Antiguo Testamento que dice, yo estaré con ustedes. Immanuel, bueno, eso no voy a leer que está en griego. Lo que empezó en la zarza ardiendo, acordémonos ese evento cuando Moisés había salido de Egipto y estaba por allá en el desierto y se le aparece Dios en medio de una zarza. Le dice Dios a Moisés, lo que empezó en la zarza ardiendo y se cumplió en Belén, en Mateo 1:23, se está cumpliendo en nosotros. Ahora se extiende a todos los días y hasta el fin de los tiempos. La presencia de Dios ya no está confinada al templo de Jerusalén ni al tabernáculo. El tabernáculo que era el mismo lugar de la presencia de Dios por toda la travesía del desierto. Ahora camina con cada discípulo en cada lugar del mundo hasta que la historia termine por la autoridad que el mismo Jesús le confirió a cada uno de sus discípulos. Cada uno de los discípulos está acompañado de él, de Jesús. Así como en el Antiguo Testamento el pueblo fue acompañado por Dios y el pueblo se establecía de pronto a descansar y levantaban allí una tienda y dentro de la tienda ponían la presencia de Dios, Dios acompañando a su pueblo. Por estas palabras ahora Dios o Jesús está acompañando a cada uno de los discípulos. Eso es lo que nosotros llamamos una iglesia en salida, no en defensa. El verbo inicial cuando dice Jesús vayan es en realidad el gran cambio del eje de la historia cristiana. Mientras Jesús vivía en Palestina, la fe podía vivirse como pertenecía a un pueblo, a un lugar y a un templo, porque era en el templo de Jerusalén. Pero a partir de la Pascua de Jesús, de la resurrección, ya no. La fe se hace misión. Salir, atravesar fronteras, hablar lenguas nuevas, arriesgar la vida. No es una opción de otras, es, dice Mateo, el destino de la casa o el destino de la iglesia. Esa es la misión, el destino de la iglesia. La casa. Por eso, las iglesias de Mateo,
no se definen por las murallas ni por sus dogmas defensivos, sino por la capacidad de salida, de ir en busca del otro. La casa o la iglesia no se construye para protegerse del mundo, sino para servir al mundo desde la lógica del reino. Cuando la iglesia deja de salir, deja de ser iglesia en sentido mateano y se vuelve un club piadoso. La montaña otra vez, cuando está Jesús en la montaña, el detalle geográfico es teología pura. Jesús cita a los discípulos en el monte de Galilea. El sermón del monte entonces abre el evangelio. La montaña de Galilea no cierra lo que allí enseñó, ahora se envía lo que allí se proclamó. Hay que hacerlo vida. Ahora se encomienda a la comunidad esta misión. La montaña inicial era el lugar del maestro, el lugar donde está Jesús sentado enseñando. La montaña final es el lugar del maestro que envía. Cuando Jesús sube a la montaña para enseñarles y cuando Jesús los llama después para enviarlos, es en la montaña, es como una norma divina, un envío divino, porque es desde la montaña. El discípulo o Jesús cuando sube a la montaña es para encontrarse con Dios. Y cuando Él está predicando allí, la norma no es una norma cualquiera, ni una norma humana, es una norma divina porque cuando Jesús sube al monte es para encontrarse con Dios. Entonces las acciones que ocurren en la montaña son para divinizar las acciones. El discípulo se forma en la escucha, cuando está escuchando en el sermón del monte, y se completa en la salida, cuando está cumpliendo su misión, cuando sale a cumplir con la labor. Misión como horizonte, no como meta. Hay una palabra clave que distingue esta clave de las demás, la clave del discipulado. Horizonte. Las otras 5 claves eran como pilares de un edificio. Esta sexta, porque estamos hablando 1, Jesús el Mesías, 2, el nuevo Moisés, 3, el reino de los cielos, 4, la iglesia, 5, el discipulado. Cuando nosotros vamos a hablar de una sexta, que es ya la iglesia, se vuelve entonces como en la finalidad de la misión. Entonces, el verbo del que nosotros nos estaban hablando, vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolos, yo estaré con ustedes. Debemos de observar ese verbo, hagan discípulos, que es la primera vez en el evangelio en que aparece ese imperativo, que está dirigido a los discípulos. Antes se aprende, al final se enseña. Nosotros primero somos discípulos y después nos llaman a cumplir con la misión, a ser apóstoles, porque cuando somos enviados somos apóstoles. El que fue discípulo se vuelve entonces catequista para llamar y formar a otros. Y la promesa que sostiene toda esta misma rúbrica, esta dinámica con la que se cerró la clave anterior, yo estaré con ustedes todos los días. La presencia del resucitado no es un añadido, es la condición de posibilidad de todo discipulado que no se va a acabar nunca. Entonces, una observación que debemos tener en cuenta. Hay una tentación muy común en la vida de la fe, que es confundir ya con el todavía no. O sea, Jesús quiere que nosotros seamos discípulos ya, pero nosotros le ponemos trabas, le decimos, ay, es que no me queda tiempo, es que no sé, es que ponemos disculpas. Jesús quiere que el trabajo sea yo, ya. Pero nosotros decimos que sí más adelante.
¿Será que nos va a quedar tiempo para esperarnos a después? Creer que por haber sido bautizados, por nosotros estar comulgando todos los días, que porque nosotros fuimos confirmados, por celebrar los sacramentos, ya lo sabemos todo, todo lo que debemos saber, ya lo tenemos en nuestra memoria. Pues Mateo nos está enseñando algo, nos está corrigiendo y nos está diciendo en su evangelio, incluso los apóstoles que caminaron con Jesús necesitaron del Espíritu Santo en Pentecostés para entenderlo todo, para comprenderlo todo y para tener la fuerza del Espíritu y hacer efectivo el don, el poder que Jesús le puso a los apóstoles cuando fueron llenos del Espíritu Santo. El discipulado por eso no termina nunca en esta vida. Se aprende del maestro a los 20, a los 40, a los 60 y se le reaprende en cada crisis, en cada situación nuestra difícil. Estamos nosotros aprendiendo, seguimos aprendiendo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos saber que ya tenemos todo el conocimiento y empezamos a liderar. Pero en medio de liderar una pequeña comunidad, o nuestra vereda, o nuestro grupo de oración, o algún ministerio de la parroquia, vemos que se presentan dificultades. Y es cuando uno tiene que pensar ahí, Jesús, ¿qué haría en mi puesto? En mi lugar, Jesús, ¿qué haría para solucionar este problema? Entonces, por eso nosotros estamos aprendiendo constantemente cuando tenemos una crisis. Cuando estamos pasando un duelo, seguimos aprendiendo. En cada alegría inesperada, cuando Jesús nos regala alegrías, estamos ahí aprendiendo. Y la buena noticia no es que tengamos que aprenderlo todo, solo nosotros, sino que el Maestro sigue sentado ahí en el monte, enseñando. Cada vez que nos acercamos a la palabra aprendemos algo nuevo. Él sigue abriendo la boca, sigue diciendo lo mismo que dijo en Galilea: vengan a mí y aprendan de mí. Vengan a mí y aprendan de mí. Por eso el discipulado nunca se agota, sino sigue normalizándose, sigue aprendiendo él todos los días. Ya no les voy a enviar, sí les voy a enviar la grabación con las imágenes y con el resto de lo que quedó. Pero entonces ya para dentro de 8 días nos vamos a la última parte, que es la misión para los confines de la tierra, que es el sexto de las claves para leer a San Mateo, que es, después de que nosotros somos discípulos, cómo va a ser esa misión, en qué consiste, qué hemos de hacer. Aunque ya les adelanté que consiste en que yo, siendo discípulo, tengo que hacer más discípulos. Parece que ese es el horizonte para que se extienda la palabra de Dios. Entonces ahí dejamos, para encontrarnos dentro de 8 días con la ayuda de Dios. ¿Algo para preguntar? ¿Algo para decir? Bueno, vimos en este tema el Evangelio 28 con sus versículos que trabajamos, que estudiamos. Todos lo que vimos hoy fue sobre el discipulado. Sí, señora. El discipulado, pero su merced hizo una pregunta que dice que de qué cosa me está impidiendo seguir a Jesús. Sí. ¿Qué es lo que me hace falta? Esa pregunta me dejó como media. Yo diría que sería como, para ser ese discípulo, seguirlo de cerca, imitarlo. ¿Cómo le dijera yo? Bueno, estar más cerca de él y hacerlo que imitarlo, ver con sus ojos, oír con sus oídos, sentir con su corazón, hablar con su boca, actuar con sus manos y sus pies, o sea, vivir lo que él vivió. Ay, yo no sé si será bien o no.
Sí, Muchas gracias. es seguir siendo lo que estamos haciendo, seguir trabajando en nuestra misión eh, y no desertar, porque algunos se han alejado, algunos no han vuelto, algunos se han enfriado, algunos están con ganas de soltar la toalla. Es continuar con la misión, porque el discípulo se hace discípulo, Jesús lo envía a qué? A enseñar lo que él ha enseñado, pero haciendo discípulos para llamar a otros para que los sigan a él. Entonces por eso nosotros debemos continuar en la misión. ¿Cómo? Haciendo discípulos. Yo no sé cada uno de ustedes cuál misión está, qué misiones está encargado. Bueno, algunos. Sé de Marta, sé de Flor, Dila, no sé si está ahorita con algún ministerio, no sé si está con alguna pequeña comunidad. Magda tampoco sé. Entonces, es eso, es continuar haciendo lo que debemos hacer, que es, Sigue sí, en pequeña comunidad ¿en dónde? y actualmente aquí en la Iglesia del Señor de los Milagros, Ya, en mi parroquia. Me acabé de retirar de catequista por la enfermedad de mi esposo, entonces más que todo permanezco es por la enfermedad de él junto a él. ¿qué le pasó a Pero él? sí me reúno cada 8 días, sí me reúno cada 8 días con la pequeña comunidad y aquí en mi casa porque no puedo dejarlo solo. ¿Qué le, Y el pa- padre dio la orden de que nos reuniéramos acá. ¿Qué le pasó a su esposo? La edad. Ya es un abuelito, ya no se puede defender por sí solo, hay que estarlo levantando, ayudándolo. Amén. Ah, sí, sí, claro, si ustedes se reúnen en su casa, en la comunidad, la pequeña comunidad, ahí continúan la misión. Y por supuesto, hay que pedirle a Dios por el abuelo para que sea él también ayudando a cumplir con su labor, Dios con su labor, en cuáles son las necesidades de él para que se pueda desarrollar el servicio, el ministerio, porque hay que continuar. Bueno, ahí está usted con esa misión también. Acuérdese, Jesús le da a sus discípulos autoridad para sanar a los enfermos. Ahí está, para cuidar a los más necesitados, darles lo que necesitan. Magda, ¿qué iba a decir? ¿Usted qué misión está cumpliendo? Bueno, yo también pertenezco a la pequeña comunidad Condila, aquí en el Señor de los Milagros. Y en estos momentos estoy siendo partícipe de formar con más o menos de 10 integrantes. Usted, Y usted, también pues me ha dado la oportunidad de en estos momentos ser catequista, primera comunión, y si me permite pues de confirmación. usted es compañera de Dila? ¿Usted es compañera de Dila? Sí, sí somos Ah, no sabía. amigas, vecinas, ¿En, estamos muy cerquita, en qué barrio queda la parroquia del Señor de los Milagros? en la Caritama, en Villavicencio. Ah, ya. Uh-huh. Y no, pues eso es una experiencia muy bonita y por eso o sea, el propósito es aprender, porque yo creo que nosotros todos los días aprendemos y cosas nuevas, tanto en las experiencias vividas como en todo lo que nos enseñan y nos enriquece porque, o sea, si vamos a ser anunciadores del Evangelio, de lo que Dios nos transmite, pues es tratar de dar lo mejor posible, de tal forma que lo que nosotros demos a conocer sea una verdad real, que nosotros podemos decir está ahí y es verdad lo que se está diciendo, ¿sí? Como dicen, y muchos de los hermanos que se han ido de la iglesia, es por eso, porque
falta de conocimientos y porque creen que otras personas tienen la verdad. Somos ya teniendo las bases suficientes, uno todavía aprendiendo, puede uno dar, pero más que todo en testimonio, un testimonio que sea capaz de referencia, así como está la pequeña o las primeras comunidades. Mire cómo se aman, mire cómo se cuidan, mire cómo están juntos y todo se refleja, ¿sí? Entonces, pues esto es una experiencia muy bonita que estoy viviendo con toda la comunidad, y siendo partícipe de la iglesia siento que me gusta, porque siento que soy un instrumento de Dios y que para Él es la gloria y la honra. Simplemente somos un instrumento y unos administradores de lo que Dios nos ha brindado. Esa es una experiencia muy bonita para mí. Sí, señor. Oye, sí. Dios le bendiga. Bueno, me alegra mucho que en eso, y en eso consiste el discipulado, continuar en la misión, seguir ahí en la misión hasta que diga Dios no más, es decir, hasta cuando Dios les cambie el trabajo, el encargo. Bueno, vamos a dejar ahí y vamos a ver qué nos traerán dentro de 8 días acerca de la misión, que consistirá en hacer discípulos. ¿Cómo será que nos va a tocar ese trabajo? Entonces, para eso nos encontramos con la ayuda de Dios de hoy en 8 días, próximo miércoles, a la hora de siempre, que es a las pasaditas las 7:30. Lo que pasa es una cosa. Es que mire que unas veces no hay no se corta la comunicación. ¿A qué horas entró Marta Isabel? ¿A qué horas entró usted hoy a la clase? 7:32, 7:33. Bueno, es que Pues el profe sabe que soy puntual, pero sí, entonces no, usted me sí. dice Lo que pasa es eso, que yo estaba bregando a conectarme después de las 7:30 porque mire que nosotros hemos tenido otras comunicaciones donde no se corta la llamada. Entonces yo pensé que se cortaba era cuando empezábamos antes de las 7:30. Entonces por eso estaba yo haciéndole después de las 7, cuando pasaba las 7:30, después me conectaba, pero mire que no, hoy nos conectamos después de las 7:30 y se cortó la llamada. No sé qué será, porque algunas veces no se corta. Bueno, seguimos ahí en la juega a ver cuándo nos dejan de cortar nuestras llamadas. Y nos encontramos entonces en 8 días con la ayuda de Dios.